Muy buenos días, querida iglesia, y a todos los que nos escuchan en línea hoy, 14 de febrero del 2021. Como siempre lo hacemos, al iniciar, les pido que por favor me acompañen orando. Padre, oramos por esta nación, pidiendo a ti sabiduría para nuestros gobernantes. Señor, dales tu gracia para poder gobernar, Señor, en medio de esta nación. Oramos también por todas aquellas personas que están enfermas o que han enfermado, Señor, con COVID, o que han perdido seres queridos, para que tú los consueles y te reveles a ellos, Señor, que te reveles a sus familiares, Señor. Padre, revélate como un Padre amoroso, que tienes cuidado, Señor, de esas vidas que han perdido seres queridos. También oramos a ti, Señor, por la enseñanza de hoy, para que tú me des gracia para impartirla y te reveles a cada persona que escucha esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, a manera de introducción, para todas las personas que nos están siguiendo en línea, todo este tiempo, como iglesia, hemos estado enseñando capítulo a capítulo el Evangelio de Marcos. Y ustedes pueden visitar nuestra página para ver los capítulos anteriores. Hoy nos vamos a ceñir al capítulo 11. Bueno, ya desde el capítulo 8, en realidad 7 y un poco 8 hasta el 10, Jesús estaba anunciando su muerte y resurrección a sus discípulos. Y al mismo tiempo estuvo enseñando y sanando a multitudes, tanto en medio de los gentiles, en Tiro, en Sidón, en Decápolis, como también a los judíos en Galilea, en Perea, y finalmente en Judea. Y a la par estuvo discipulando estrechamente a sus discípulos en los principios del reino de Dios. Bueno, finalmente se dirige resueltamente a Jerusalén para cumplir su propósito. Y en el capítulo 11 vemos su ingreso triunfal a Jerusalén y al templo como el rey anunciado. Y hoy nos vamos a concentrar en ese capítulo y en esa porción. La porción bíblica que vamos a revisar es Marcos capítulo 11, versos 1 al 26. Marcos 11, versículo 1 al 16. Entonces, por favor, si pueden abrir sus Biblias en ese lugar. Bueno, tal vez a manera de ilustración y como algo en realidad más que para compartir con ustedes. El Señor en esta vida nos regala amigos con los cuales podemos tener compañerismo y sobre todo comunión. Que la verdadera comunión se da respecto a la palabra del Señor, a las cosas de Dios. Y a veces es muy grato tomarse un cafecito y compartir juntos las cosas del reino de Dios. Pero también tenemos comunión con personajes bíblicos de todos los tiempos, cuyas vidas nos impactan por lo que ellos nos comparten o nos hablan. Para mí, una de esas vidas que me impacta es la vida del profeta Daniel. Y si hay cafecito en el cielo, me gustaría tomar una tacita con él. En el libro de Daniel, en capítulo 9, podemos tener un ejemplo y una inspiración en la vida de este hombre, que fue uno de los deportados de Israel a Babilonia. O sea, imagínense todo un pueblo cautivo
viajando 500 kilómetros encadenados, así prácticamente desnudos, como prisioneros. Y ahí estaba Daniel, que era prácticamente un niño, ¿no? Entre un niño y un adolescente, y que pasó el resto de su vida en el exilio allá en Babilonia. Y por la gracia de Dios estuvo al servicio de reyes en Babilonia y también reyes persas. En este capítulo, en el capítulo 9, se nos detalla, con diligencia, cómo Daniel escudriñaba el libro de Jeremías. Ahí estaba en el exilio y estaba leyendo el libro de Jeremías. Y probablemente estaría leyendo el capítulo 25 o 26 para ver cuándo terminaba el cautiverio. Y en su piedad, al buscar al Señor y interceder por su pueblo, se nos dice que él estaba orando con toda oración y ruego y en ayuno y en silicio y en ceniza, y orando a la par que hacía confesión, no intercediendo por el pecado del pueblo y reconociendo el justo juicio de Dios y pidiendo las misericordias de Dios nuevamente. Y aunque allí no había templo físico, en ese lugar Dios escuchó y respondió sus oraciones. Ahí donde estaba. Y incluso en este capítulo le envía al mismo ángel Gabriel, ¿no? Para que le revele su palabra. Bueno, esta vida nos sirve de ejemplo y ánimo a nosotros también en nuestra piedad. Y también en esta porción bíblica vamos a ver un ánimo de parte del Señor Jesús en nuestra piedad, en nuestra oración, en nuestra búsqueda de Dios. Amén. Bueno, el título que se ha asignado a esta enseñanza es Jesús reina hoy y su reino no tendrá fin. Jesús reina hoy, ya, y su reino no tendrá fin. A manera de proposición, recuerden esta frase. Jesús estableció su reino y nos anima a buscarlo en fe, en oración y también a perdonar. Esta porción la vamos a dividir en 4 partes. En el punto 1 vamos a ver a Jesús vino como rey a este mundo. Marcos 11, del 1 al 12. En el punto 2 vemos que Jesús juzga la religiosidad humana. Ya, Marcos 11, del 12 al 14. En el punto 3, Jesús nos mostró su voluntad para su templo. Marcos 11, del 15 al 19. Punto 4, Jesús explica los principios del reino de Dios. Marcos 11, del 20 al 26. Bueno, entremos a ese primer punto. Jesús vino como rey a este mundo. Entonces, por favor, ahora sí acompáñenos en Marcos 11 del 1 en adelante. Pero solamente para ubicarnos en el contexto de lo que está pasando en Jerusalén. Les comento esto, digamos, antes de leer, de entrar ahí. Dice, estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Y en esta última semana Marcos nos narra con mucho detalle, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con Jesús día a día? Bueno, se iba a celebrar la Pascua.
Y los israelitas de todos los lugares tenían mandato de venir y llegar a Jerusalén. Y viajaban así en caravanas y cantando salmos y en familias, y era una fiesta. Y en medio de ese grupo de peregrinos es que Jesús va a ingresar a la ciudad de Jerusalén. Bueno, recuerden que Jerusalén estaba sojuzgada ya duramente por el Imperio Romano. Ellos esperaban al Mesías Rey del linaje de David que los salvara de ese poder opresor y se estableciese el reino eterno del Mesías, como Dios lo había prometido a David, ¿no? En 2 Samuel 7, 12 y 13. ¿No? O sea, revísenlo en casa. 2 Samuel 7, versos 12 y 13. Pero ahora entremos a Marcos y comencemos con esas ideas en mente a leer el capítulo 1, verso 1. Cuando se acercaba a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. ¿Ya? Bueno, por un lado aquí vemos la omnisciencia de Jesús como Dios, ¿verdad? O sea, Él lo sabía todo. Pero también aquí se cumple la profecía de Zacarías. Y voy a leerles Zacarías 9:9. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Fíjense esas palabras. Una promesa a Sión, o sea, Sión era la montaña donde se asentaba Jerusalén, de que venía el rey y define a este rey como justo, como dotado de salvación. Su nombre era Salvador, ¿verdad? Y como humilde y montado sobre un asno. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y Jesús se sentó sobre él. Ese de echar los mantos tenía un significado para los israelitas. Por ejemplo, cuando iban a ungir como rey a Jehú, ¿no? Cuando realmente el profeta Elías lo unge como rey, ya ponen sus mantos ahí sobre una grada y hacen que él se siente. Entonces, esa era una costumbre en Israel, ¿no? Poner sus mantos para reconocer a un rey. Verso 8. Y muchos tendían sus mantos en el camino, y otros tendían ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Bueno, el significado de esa palabra Hosana es una transliteración de una palabra que significa ruego, ayuda, salvación. Algo así como: salva ya.
Y aunque originalmente era un grito de socorro, llegó a ser una expresión de alabanza, algo así como «Viva el Rey». Bueno, verso 10, en el capítulo 11 de Marcos. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Marcos lo está diciendo muy claro. Bendito el reino de nuestro Padre David. ¿Sí? Jesús es el descendiente de David. Estaba ingresando. Esta multitud estaba cantando el Salmo 118. Del Monte de los Olivos es como una bajada, y luego una quebrada, y luego otra subida hasta Jerusalén. Y esta multitud estaba cantando el Salmo 118. Toda la bajada del Monte de los Olivos hasta la entrada de la ciudad de Jerusalén. Acompañando a Jesús y a sus discípulos en la entrada a la ciudad. Veamos, ¿qué dice el Salmo 118 del 25 al 26? ¿Ya? Dice así: Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Bueno, aquí se cumplían también las palabras del ángel Gabriel, cuando le dijo a María, al anunciarle que sería madre de Jesús, que el Señor le daría el trono de David a ese su hijo, para siempre, y que su reino no tendría fin. Ya pueden leerlo en Lucas 1, 31 al 33. Bueno, la nación de Israel esperaba que Jesús estableciera el reino davídico terrenal, ya prometido. Eso esperaban, un reino davídico terrenal. Vamos nuevamente a Marcos y leamos el versículo 11. Y entró en Jerusalén y llegó al templo, y después de mirar alrededor, y mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Aquí también se cumple Malaquías, capítulo 3, verso 1. Cuando se hablaba de Juan el Bautista y de Jesús. Dice así en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero, refiriéndose a Juan, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí viene. Amén. Cuando llega Jesús al templo, hace una inspección minuciosa, ya, del mismo. O sea, dice, y después de mirar todo a su alrededor, se sale de Jerusalén y se va a Betania. Y esto nos da pie para nuestro segundo punto. Ya, punto 2. Jesús juzga la religiosidad humana. Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos.
Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. En el Evangelio de Marcos es el único evangelio donde se parte esta narración de lo que ocurre con la higuera. Primero, Marcos nos habla de la inspección del templo, como hemos visto en el verso 11. Luego de la maldición de la higuera, en los versos 12 al 14. Luego de la limpieza del templo, versos 11 al 19. Y finalmente lo que había ocurrido con la higuera, versos 21 y 22. En realidad no son hechos aislados, sino que están conectados entre sí. O sea, tienen un significado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, en realidad Dios mismo llama a Israel como su higuera. Veamos Oseas 9, verso 10. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres, pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Oseas 9, verso 10 en Biblia de las Américas. Bueno, la característica de la higuera es que las hojas aparecen junto con el fruto. Así que si se ve una higuera de lejos con hojas, se supone que debía haber fruto también. Fue así que Jesús esperaba algún fruto, ¿no?, de adoración en ese templo. Pero solo halló hojas, una apariencia externa de religiosidad, pero no un fruto genuino de verdadera alabanza y de adoración y testimonio de Dios. Y por eso, como rey, figurativamente maldijo a la higuera, implicando al templo donde no estaba su gloria. Dios ama al pueblo de Israel y a las personas y las vidas, pero no esa religión, esa religiosidad humana. No agradaba a Dios lo que se estaba haciendo en ese templo, la forma de adoración a Dios. Y por eso Él maldice, ¿sí?, ese templo sin gracia. Bueno, ya había ocurrido antes con el templo de Salomón, ¿no? Dios le había prometido su presencia y su gloria en el templo, mientras realmente haya una verdadera adoración. Pero cuando dejó de haber eso, la gloria de Dios partió. Sí, partió. Partió realmente hacia Babilonia, ya con ese grupo de cautivos. Ahí estaba, con ellos, y no más en medio de esas ruinas. Bueno, así realmente lo profetizaron Isaías y Jeremías, ¿no? Profetizaron de ese templo. Y también ahora iba a ocurrir lo mismo con este templo de Herodes. Vayamos al punto 3 ahora. Jesús mostró su voluntad para su templo. Marcos 11, 15 al 19.
Dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí Jesús estaba haciendo referencia a dos porciones que ustedes las pueden leer en extenso también en el Antiguo Testamento. Se estaba refiriendo a Isaías 56. Ya, yo voy a registrar el verso 6 y 7, donde Dios estaba mostrando el propósito del templo. Y también se estaba refiriendo a Jeremías 7:10, donde el Señor los estaba juzgando a esos religiosos, ya en Judá, antes de la destrucción de ese templo de Salomón. Ya, les leo Isaías 56:7. Vamos a ver lo que está escrito ahí. Isaías 56, versos 6 y 7. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Leamos Jeremías 7, 10 y 11. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa. Os está preguntando el Señor, que es llamada por mi nombre, y diréis, ya estamos a salvo, para luego seguir haciendo todas esas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Bueno, en el templo había un lugar donde los extranjeros y aun los marginados, como ciegos, sordos, cojos, podían venir, eunucos, podían venir y adorar al Señor. Ya este era el denominado el atrio de los gentiles. Pero los sacerdotes en ese atrio, en ese patio, habían permitido que ese atrio de los gentiles se vuelva un mercado y un pasaje a manera de calle por donde la gente transitaba irreverentemente de un lado del muro del templo al otro lado, simplemente negociando y especulando los cambistas y los comerciantes, y no un lugar de adoración. ¿Ya? Y lo mismo había ocurrido al pasar con el tiempo en el templo de Salomón, ¿no? Donde los sacerdotes perdieron todo celo e hicieron del culto a Dios un negocio. E incluso pusieron ídolos dentro del templo, convirtiéndolo en una cueva de ladrones, como el Señor lo menciona en Jeremías. Y ese templo fue destruido. Por eso es que Jesús primeramente había inspeccionado el primer día ese lugar, buscando adoración en el templo. Y el segundo día maldecía la higuera
y figurativamente todo ese sistema religioso corrupto del templo, que trataba de agradar al hombre, ¿no? Quedar bien con las personas, con las autoridades, con los comerciantes, y donde realmente no estaba la gloria de Dios. Jesús fue la única gloria que llenó ese templo cuando sus padres lo presentaron a Dios. Y su presencia también llenó de gloria ese lugar cuando Él estaba en el templo, cuando Él visitó ese suntuoso templo que había construido Herodes, pero donde no estaba realmente la presencia de Dios, ni la adoración genuina a Dios, como lo vemos. No, o sea, recuerden, en el primer tabernáculo, ahí estaba la gloria de Dios, a tal punto que a veces no podían entrar ahí adentro. No, en el templo de Salomón igual, cuando terminó y lo consagró, se llenó de la gloria de Dios. No pudieron entrar los sacerdotes a ese lugar. ¿Ya? Y medianamente ocurrió también con el templo que reedificó después del cautiverio Zorobabel junto con Esdras y Nehemías, cuando vuelven del cautiverio. Por eso es que vemos el celo de Jesús poniendo en orden ese lugar y finalmente juzgándolos, porque no había celo de Dios en ese lugar. Vemos realmente majestuoso, grandioso y admirable en apariencia, ¿ya? Pero el Señor profetiza de él que no iba a quedar piedra sobre piedra. No, y eso se cumple en el año 70, cuando Tito, emperador romano, realmente arrasa totalmente con ese templo. Volvamos ahora a Marcos 11, verso 18. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron eso y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía solía salir fuera de la ciudad. ¿Ya? Esta porción unas 3 veces está entrando Jesús a Jerusalén y saliendo a Betania, entrando y saliendo. Pero aquí podemos ver la reacción de esos sacerdotes y esos escribas, ¿no? Ante el justo celo del Señor. ¿Ya? Y ellos más bien tenían una rabia y querían un deseo de matar a Jesús por entorpecer esa banalidad. Bueno, después se nos relata acá que Jesús sale nuevamente de Jerusalén a Betania, que era un pueblito a 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Ahí donde vivía Lázaro, María, Marta, ¿no? Los amigos de Jesús. Vamos al punto 4. Jesús explicó los principios del reino de Dios. Marcos 11, 20 al 26. Leo verso 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí Marcos nos está mostrando que definitivamente el Rey Jesús había juzgado lo que ocurría en el templo. Y esa religiosidad no iba más. Había maldecido la higuera hasta sus raíces. No a las personas. Dios ama a los pecadores,
pero no el pecado de los hombres, la maldad de los hombres, la irreverencia de los hombres. Bueno, ahora en el reino de Dios, el templo somos nosotros. Y Él habita realmente por la fe en nuestros corazones. Y gracias a su obra redentora con nosotros. Leamos lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 2, 19 al 21. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo, presten atención, la piedra angular. Se va a hablar de esta piedra más adelante en Marcos, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queridos, nos hemos constituido en el templo de Dios, en piedras vivas de ese templo, junto con nuestro Rey. Amén. Bueno, observen que a partir de aquí, Jesús ya no comenta más respecto a lo que estaba pasando con ese lugar físico. Y pasa a hablar de los principios del reino y a comentarnos 3 principios que vamos a ver a continuación, uno por uno. Veamos. Volvemos otra vez a Marcos, capítulo 11, versos 22 y 23. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. El primer principio que el Señor nos habla es la fe, que fue algo que Jesús siempre enseñó, comentó y alentó. Recuérdense, Él se admira de la mujer que toca su manto, ¿sí? Y es sanada. Él elogia a ese centurión romano, diciendo: no he visto fe como esta en Israel. A los ciegos, antes de sanarlos, les preguntaba: ¿qué quieren que haga qué quieres que haga contigo? A esa mujer sirofenicia, ¿no? Enemiga de Israel, que viene realmente a pedir por su hija. A ese padre también, ambos con hijos poseídos por el diablo. Bueno, elogia la fe de esa mujer y de ese padre y alienta a la fe. Para nosotros hoy día es lo mismo. Debemos acercarnos al Señor con fe en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros no podemos alcanzar, pero que Él lo ha hecho. Bueno, tener fe en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y creyendo en su palabra para nuestra transformación diaria,
para que vayamos siendo formados conforme al carácter de Cristo y para que Dios vaya transformando nuestras vidas. ¿Ya? Una fe en nuestra vida diaria de caminar junto con Él. Bueno, así como decía la palabra aquí, así como para enfrentar esos montes para nosotros, ¿ya? Que son esos problemas diarios de la vida. Y hoy día para nosotros el COVID es un monte. Toda esta humanidad no lo ha podido remover, ¿sí? Los problemas económicos que han venido en cadena son otros montes que personalmente también los sufrimos o estamos afectados, que no sabemos cómo salir de la cosa, ¿sí? O lo que está ocurriendo, las tensiones en los hogares, los problemas en las casas, ¿ah? Las tensiones emocionales, los conflictos que se dan con hijos, entre cónyuges. Todos esos son montes que solos no podemos, pero con el Señor, en su fe, en su gracia, vamos a poder lidiar y mandar que salgan y que salgan de nuestras vidas. Bueno, aquí también en el verso 24, Él nos alienta, ¿ya? Dentro de los principios de su reino, en la oración. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habréis recibido y os serán concedidos. Bueno, aquí hay una mezcla de aliento entre la fe y la oración. O sea, que oremos, pero oremos con fe, dice, ¿no? Y nos anima a que oremos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, ¿ya? Y que oremos con fe, como acudiendo a Él. Y nos promete que nos va a conceder nuestras oraciones. Bueno, claro, Jesús nos ha aclarado en Mateo 6, cuando nos enseñaba el Padre Nuestro, ¿no? Que nuestra oración debía ser que oremos conforme a su voluntad, ¿no? Y aquí engancha con lo siguiente. Conecta la oración también con el perdón. Dios quiere que su iglesia, que nosotros seamos una casa de oración, un lugar donde se adore a Dios, ya que nosotros mismos seamos todo el tiempo adorándole, buscando, estando junto con Él. Pero no es algo que hacemos solos. Estamos relacionados con personas. Y cuando nos relacionamos con personas, pecamos. A veces ofendemos o somos ofendidos. Y ahí es donde nos está diciendo este verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Bueno, el Señor se pone serio en esto. ¿Ya? Dios es un Dios íntegro. Él es íntegro en sí mismo, en cada área de su vida, en todo lo que hace. Y quiere que nosotros también seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir. No podemos estar orando y adorando a Dios y teniendo pleitos y contiendas con nuestro prójimo, con las personas alrededor.
y menos dentro de la familia. Él no va a escuchar nuestras oraciones hasta que arreglemos esto. Él entiende que podemos fallar. Ya, por eso en Efesios nos dice que si hemos tenido algo contra alguien, que perdonemos, o sea, antes de la noche, que no dejemos que eso nos corroa por dentro, sino que perdonemos, que expresemos perdón, así como lo hizo el Señor ahí en la cruz. Señor, Jesús dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿No? Que expresemos nuestro perdón, que perdonemos a las personas. Bueno, realmente somos un templo del Señor. Y en nuestra adoración continua a Dios, en la oración y alabanza, está también la comunión con nuestro prójimo. Y ahí es donde surge ese estorbo con la falta de perdón. Dios quiere que perdonemos aún a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño. Y ese es un monte, ya algo que es muy grande para nosotros, que solo con su ayuda y por la fe vamos a poder removerlo. Pero Él nos promete que se puede mover y se puede remover eso. ¿Sí? Y hay muchas vidas que lo han hecho. Simplemente han perdonado. Y cuánto alivio han sentido en sus corazones. Recuerden que el Señor dijo que si traemos nuestra ofrenda al altar, esto es nuestra oración o nuestra adoración a Él, y nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros. O sea, no que nosotros tengamos algo, sino que si pensamos que Él tiene algo contra nosotros, vayamos y arreglemos cuentas. Primeramente de eso y luego traigamos nuestra ofrenda. Eso está en Mateo 5:23. Bueno, entendamos que el perdón es el centro del Evangelio. Jesús nos dio ejemplo con su vida al perdonar nuestros pecados y ofensas. Y cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros, en nuestro lugar, para cumplir así la justicia de Dios. Amén. Entonces seamos como nuestro Padre y perdonemos a quien nos toque perdonar. Amén. Amén. Bueno, a manera de conclusión, algunas ideas solamente. Uno, Jesús, el Rey, vino. Él dijo, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Vino a este mundo y Él ha de retornar por segunda vez. ¿Sí? En ese su retorno realmente va a venir con juicio y Él va a juzgar y Él viene. Estemos conscientes de eso. El segundo punto, Él espera en nosotros ver un fruto, ¿ya? Un fruto de alabanza, un fruto de oración verdadera. Él quiere comer de ese fruto. Él espera en nosotros eso. Bueno, el Señor nos conceda ese fruto. Y debemos acercarnos a Él con fe. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Confiando y creyendo en Él. Y debemos
realmente tener una comunión verdadera con nuestro prójimo, practicando el perdón y la reconciliación como Él nos enseñó en la cruz. Quiero solamente mencionar que si alguien no ha conocido personalmente al Señor, ahora puede hacerlo. Él puede venir delante del Señor y simplemente decir: Señor, aquí estoy. Perdóname mis pecados. Señor, sé tú mi Salvador. Y quiero que tú seas mi Señor. Quiero hacer tu voluntad y consagrar mi vida a ti. Haz esa sencilla oración, realmente arrepintiéndote de tus pecados, ¿ya? Pidiéndole perdón. Y pues vas a entrar a la vida, a esa vida plena del Señor. Amén. Bueno, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su iglesia, que el Señor bendiga esta nación. El Señor los bendiga. Amén.